Excaliburcio, Dime. ¿cómo que yo te juzgo como gamer? ¿Qué mentira soltaste para ir de guay y hacerte la víctima? Tú me juzgas como gamer, ¿no te parece Te bien? juzgo una mierda como gamer. O sea, si me cuentas y yo te animo a ello y te pregunté un día incluso, ¿y a qué videojuegos juegas? Cosa que no me importa en absoluto, solo para, Lo hiciste para mostrar empatía. para mostrar empatía y interés. Vale, es verdad. No. Quiero que digas aquí, delante de toda España, que mentiste para hacerte el guay. Mentí para hacerme la víctima. Muy bien, pues ya está. Luego el tema de que opines que yo no debería haber hecho huelga porque esto no es un trabajo y tal, lo hablaremos en privado. Puede que te despida. Bueno, eso es porque se me fue la mano un poco haciéndome el hombre que se quedaba solo en casa haciendo el gamberro. Sí, ¿no? Te salió ahí ese hombre blanco heterocis que llevas dentro. Pero bueno, tampoco pasa nada. Bueno, eso ya lo veremos. ¿Te gustó el programa? ¿Te gustó? ¿Te gusté? Sí, me reí un poco, me gustó mucho que utilizaras efectos de chorus en la voz. Sí, ha sido me una gustó innovación. mucho, la verdad. También pensé, cuando anda que lo ha usado conmigo, te lo has guardado para ti, para hacerte el guay. Llegaste a pensar eso. Hombre, claro que lo pensé. A ver, tenía que rellenar de alguna forma. No, me pareció, estaba muy solo. Me entonces, pareció una pues, buena chorus. elección. Qué mejor que un chorus para rellenar Nada tu mejor. ausencia. Pues nada, yo creo que podemos pasar a este nuevo programa. Pues sí, venga, vamos. Cosas que no, coño, que no. Aquí estamos. Aquí estamos, cosas que no, pero especial. Un especial, ¿por qué? Pues porque, para nuestra desgracia, Ujú. son fallas. Son fallas aquí en Valencia, Son fallas aquí en Valencia. que aunque nosotros somos conocidos en toda España, Así es, tenemos que hacer una pequeña introducción para nuestros oyentes que no estén familiarizados con este apocalipsis anual que sucede en Valencia. entonces las fallas en general son cosas que no, pero tiene Claro. tantas variables que conviene hacerle un especial. Ujú. Y bueno, aquí estamos. ¿Qué es lo que menos te gusta de las fallas? Lo que menos me gusta de las fallas, me gustan los monumentos falleros en sí, me parece muy guay, pero es lo de menos. Ajá, claro. Las fallas sí. es lo que menos importa en fallas. Ujú. Pues creo que quizá lo que menos me gusta es la pirotecnia. Sí. Esa normalización de que tú vas por la calle Ujú. y están estallando explosivos continuamente, Constantemente, sí. tirados por niños de 5 años o de 6 años. que- Normalmente son los que más perpetran. Tú vas por la estas calle cosas. y de repente un niño de 6 años Ujú. te lanza un petardo Sí. y eso se contempla como algo normal, anodino, rutinario. Ujú. Y los padres les están ahí como arengándoles, ¿no? Sí. Como que les parece bien. Los En el padres- mejor de los casos los ignoran. O Yo sea, el otro les día, dejan claro, hacer. porque hay que aclarar que si bien las fallas en teoría son del 15 al 19 de marzo, Ujú. las fallas son durante todo el mes de marzo y incluso a mitad de febrero ya se empieza la venta de pirotecnia. Sí, efectivamente. Es una cosa. Yo el otro día estaba dando un concierto un domingo por la tarde y estaba tocando y tenía en primera fila niños tirando petardos a la vez que yo tocaba y cantaba. Sí. Obviamente es difícil escucharte cuando hay explosiones, pero cuando además suceden muy cerca tuyo, tú te sobresaltas, Claro. ¿no? Entonces ahí cantando y de repente, ostras, se te va el acorde, gritas porque Sí, la pirotecnia es desaconsejable en lo que es la música en directo. claro, no, de hecho le llamé la atención a sus padres, perdona, ¿podría ser que este niño no tira petardos? Ay, vale, perdona, de verdad te lo tengo que explicar. Y luego una cosa que no entiendo es las mascletas, que esto está Sí. como está súper Es mitificado. sagrado, sí. Es sagrado, yo he ido y he de decir que el concepto de mascleta está guay porque es como sonido atronador Ujú. a un volumen infernal, muy guay, pero es Sí. que para eso podéis ir a conciertos de heavy metal cada fin Claro. de semana. O sea, si lo que os gusta es que os retumbe el pecho Sí. del estruendo, Ujú. bueno,
aficionados al greencore. Claro. ¿No? ¿Por qué no? Porque esta gente... No, greencore no, pero mascleta sí. con 10 millones de personas en la plaza del ayuntamiento, sí. Todos comiendo pipas. Todos comiendo pipas. Bueno, pues yo la pirotecnia. ¿A ti qué? ¿Tú qué tienes ahí? Sí, bueno, antes de dejar la pirotecnia, me gustaría sacar el tema del concepto despertar. ¡Uf! El concepto despertar, todos los valencianos sabemos lo que es, pero los que no son valencianos igual se les escapa. La despertar es un concepto maligno en sí mismo. Es de mala gente. Es de ser mala gente y está totalmente también normalizado, que es básicamente el concepto, como su palabra dice, despertar a la gente a base de petardazos. A las 8 de la mañana. O antes. Antes. Depende de dónde te pille, claro, depende de dónde vivas, te pilla igual 2 horas más tarde y tienes esa suerte que te despierta a las 8. Yo que viví una vez en el centro de Valencia, a las 6:30 de la mañana O sea, aquello es... O sea, claro, tú eso estás es... durmiendo y de repente empiezas a escuchar Sí. bombardeos. Claro, porque además no estamos hablando de los petardos que tiran los niños, que son los carpinteros como mucho. Estamos hablando de masclets bastante tochos. Claro. Masclets que cuestan dinero. Claro, y entonces ellos se pasean por las calles lanzando petardos de estos gordos sin cesar para que todo el vecindario se despierte. Sí. Vecindario que se ha acostado a las 4 de la mañana con la verbena. Por culpa de la verbena. Claro. Es que, o sea, el concepto es... Es que es la maldad pura. Es maldad pura. Es maldad pura. Sí. Es lo que le faltó a Hitler, ¿eh? Si Hitler hubiera conocido el concepto de despertar, estoy convencida de que lo habría aplicado. La solución final hubiera incluido despertar. Despertás en los campos de concentración. Que bueno, más o menos algo, lo que llaman el Apple, algo así lo hacía, ¿no? Sin pirotecnia, sí. Pero de verdad, para mí representa la maldad. Yo recuerdo cuando... Yo vivía también en una zona de Valencia absolutamente devastada por las fallas. Y yo recuerdo eso, tener que ir a trabajar. Me he dormido a las 4:30 de la mañana por culpa de los falleros. Y a las 7 me están despertando. A veces incluyen, además de los petardos, incluyen charanga. Es decir, se acompañan de música. Bueno... Qué horror. Quiero decir, sí. ¿por qué? No, la música los acompaña, ¿por qué vosotros queréis? ¿Qué tiene de festivo que yo vaya a trabajar durmiendo 2 horas? No sé lo que encierra. Yo quiero creer que es más estupidez que maldad, pero no, es maldad. Es directamente, es nuestra movida y os lo coméis. Sí, y que además como ellos van drogados, porque los falleros van drogados, eso es una cosa que hay que decir ya. Esta gente va drogada. Aquí no se dice, es verdad, en Valencia no se menciona, pero la cocaína está... Bueno, cocaína va que vuela. Entonces, claro, ellos no necesitan dormir. Claro. Entonces creen que es súper guay porque así aprovechas más las fallas. Claro, porque vas a estar durmiendo pudiendo estar en fallas. Únete. No, perdona. Es que yo no tengo este problema con la cocaína que tenéis vosotros, ¿sabes? Y entonces, pues quiero dormir. Claro, yo tengo esa capacidad de dormir. Claro. Es muy horrible, muy horrible. ¿Qué otros conceptos hay de fallas? Bueno, que no. Pues todo. Yo como trabajadora que he sido de orquestas durante mucho tiempo, he de decir que te contraten unos falleros, o sea, son el peor, sin duda es el peor público que puedes... No público, sino que ellos te han contratado, han hecho un esfuerzo económico, porque las fallas es verdad que suceden en los barrios. Hay fallas maravillosas, hemos de decir. Hay gente que de verdad está intentando hacer de las fiestas algo popular y algo guay. Pero hay otros que es de he pagado a la orquesta y voy a hacer con ella lo que me dé la gana. Claro. Y eso significa que voy a subir a cantar contigo, te voy a abrazar ebrio, como una sepia. Y te voy a llenar el micro de babas mientras te pido que interpretes Paquito el Chocolatero 15 veces seguidas, te lo digo. Nunca son suficientes. No. Voy a permitir que estén tirando petardos debajo del escenario, que se crea como una resonancia extra, que es como estar... Es verdad, el concepto petardo debajo de escenario de verbena estás arriba es un clásico. Y es como estar tocando, de verdad, no sé, como hacer un concierto, yo me imagino, en la Franja de Gaza o algo así. Ya. O sea, tú estás tocando en una ansiedad terrible, constante, porque estás cantando ahí corazón espinado, porque te da un, ¿sabes? Sí. O sea, es... ¿No crees que puede haber una especie de feedback en el sentido de que como hay verbenas en cada falla, en cada esquina, la gente de alguna forma está devolviéndole
injustamente a los músicos. Claro, sí. Devolviéndole esa agresión acústica que supone la verbena hasta las 4 y pico de la mañana. Claro. Todos los días de fallas. Entonces, y después, ya que no puedo, me uno, me emborracho y... Se putea mucho al músico en fallas, que además, una cosa os digo, a los músicos nos encantaría no tocar en fallas. Pero os contratan. Te contratan y vas, claro. y es verdad que claro, tú eres la molestia. Claro, pero ¿qué más me gustaría a mí? Además, que tocar en un sitio acústicamente preparado y no en esas carpas, que da igual que estés tocando, que te diría yo, un paso doble, no importa, que una canción de Cannibal Corpse. No, o sea, no se distingue. Es horrible. Yo recuerdo, de verdad, de los peores dolores de cabeza de mi vida, al día siguiente de tocar en una carpa. O sea, es... Ya, normal. Es que... Es es una bola, ¿no? Una bola de es sonido. una violencia acústica, porque de verdad no distingues no distingues la voz de la batería. Es una cosa. Y encima te están tirando petardos y un señor con un forro polar fluorescente, sudado, te abraza. Sí. Te abraza. Y te grita en la oreja. El tema acústico es de lo peor, sin duda, de las fallas. Fuera de lo acústico, hay una cosa que me llama muchísimo la atención, que es el efecto Mónica Oltra, que es esta gente que parece normal y de repente llegan las fallas y son ultra mega falleros. O sea, una persona que ves súper normal, que te cae súper bien y de repente... Y de repente te lo ves vestido de fallero. Sí, que esa es otra. Quiere decir, ¿dónde van vestidos así? Es que es de verdad. O de fallera, claro, con esos moños y eso tal. Y dice, pero ¿por qué? ¿En qué momento eras fallera? ¿O en qué momento? O sea, no entiendo nada. Ya. Sí, a ver, hay falleros guays. Que al fin y al cabo es una tradición y como todo tiene sus cosas buenas, lo que pasa es que si por lo que sea tú no te sientes apegado a esa tradición, como persona que se lo come... Claro. Es una cosa agresivísima que te hace generar un odio extremo. Pero es verdad que sí, hay gente normal que es fallero y fallera y lo ven como pues una tradición, se reúnen con la gente de su barrio, si la idea es buena. La idea es buena, pero... De hecho, yo creo que nuestro odio a las fallas es realmente entendible en el sentido de que cualquier cosa que menciones, que critiques en redes sociales y tal, genera controversia. Criticar las fallas no suele generar mucha controversia. Los falleros se callan. O sea, claro, al menos en mi caso. Claro, los falleros saben que durante un mes se adueñan de la ciudad y crean unas molestias enormes a la población. Pero están legitimados por la ley. Y ¿por qué lo hacen? Porque pueden. Porque pueden. Entonces tenemos todos un pacto tácito de nos odiamos los falleros y los no falleros y convivimos con esto. Entonces solo faltaría que después yo me voy de viaje hoy. Es decir, yo siempre me tengo que ir de viaje porque me da ansiedad, porque a mí las fallas me provocan un malestar enorme. Es justo lo que quería mencionar ahora, que es que las fallas son una fiesta que se caracterizan en parte porque la población autóctona se va. Hay un éxodo, claro. Hay un éxodo, pero palpable. Sí. O sea, palpable. O sea, los vuelos hacia afuera salieron cifras, claro. Sí, porque es una fiesta que tú no puedes ignorar. O sea, a mí no me gustan las fallas. Ojalá fuera tan fácil como decir, pues no voy. No, es que las fallas vienen a mí todo el rato. Sí. Vienen a mi casa, a la puerta de mi casa tiran petardos. A todas horas, me despiertan. Es todo el día. Es todo el día, claro. Entonces yo me voy. Pero claro, yo todos los años tengo que invertir un dinero en irme de mi casa. Es que es muy fuerte. Porque no puedo vivir. Es muy fuerte, que lo hemos normalizado, pero no es. Por eso que yo creo que los falleros son súper conscientes de que menos que dejarnos esta vía de escape, que es odiarlos. Porque si no nos dejara, si encima se rebotan, muy probablemente habría una guerra civil en Valencia entre falleros y no falleros. O sea, hay que dejar ese balón de oxígeno. Y para que podamos por lo menos odiarlos muy fuerte. Sí. Ellos saben que les odiamos, pero no nos oyen, porque entre la música, los petardos y tal, no lo oyen. No lo captan, y van ciegos y ya está. Sí, es curioso. Pues nada, hay más cosas. La verdad es que podíamos extendernos. Los que vienen de fuera. Mira. Voy a las fallas, qué loco estoy. No vengáis. O sea, no os queremos, por favor. Dais asco. De hecho, yo tolero un poquito más a los que vienen de fuera de forma puntual, se emborrachan y se quedan inconscientes en el río o lo que sea, que los que no son de Valencia, pero viven aquí
y se entusiasman y Ya. hacen un James Rhodes. Sí. Hacen un James Rhodes con las fallas, que es una obsesión absoluta por las fallas y por el ruido y por los petardos. Claro. Se compran una cantidad de petardos que en toda nuestra... Podrías volar el Parlamento. Tío, que jamás nosotros hemos tenido tantos petardos en nuestra Y vida. además se pone el pañuelito al cuello, porque hay que aclarar también, Claro. para los que no sean de Valencia, que tenemos como la indumentaria fallera, Sí. pero luego hay, porque la indumentaria fallera es cara y es una cosa muy elaborada y muy incómoda. Entonces hemos creado como diversos atuendos que todo el mundo puede llevar, que también representan a las fallas, que básicamente son dos. El forro polar, del que ya habló Clara en el libro de declamaciones, Sí. que es la prenda para que un fallero se identifique como tal sin ir vestido de fallero. Exacto. Y luego está, para la gente de a pie, un blusón, una blusón. blusa negra y un pañuelo de cuadros, Sí. que te lo colocas y de esa manera tú muestras tu apoyo a Tu las apoyo, fallas. sí, sí. Es decir, no soy fallero, pero estoy a tope con las fallas. Yo he de decir que a mis 17, 18 años, en fallas, el día 1 de marzo, Tú ya te ponías yo el blusón. Me ponía, no, el blusón no, me ponía solo el pañuelo en el cuello. Yo a tenía modo de blusón de apoyo. pequeña, pero claro, de pequeña, Ah. ¿sabes? Yo llevaba el pañuelito, rollo, iba normal más el pañuelo, que es algo que se estila. el pañuelo es un acto político, Sí. es una manera de manifestar tu total Y de apoyo. hecho, yo he de confesarte una cosa. A que ver. hago, y se lo confieso a todo el mundo. Yo, hubo un par de años, fue muy concreto, muy específico, creo que fue la época en la que Valencia ganaba la Liga, iba a finales de Champions, y todo eso se juntó mucho, la valencianía, mi adolescencia, ¿no? Se juntó Todo. muchas cosas, y entonces yo iba desde el día 1 de marzo hasta el 19 a todas las mascletas. A todas, no A me todas. perdía ninguna. Nos íbamos antes del instituto, nos íbamos antes para ver la mascleta. Claro. Y yo buscaba intencionadamente emocionarme y llorar viendo la Madre mascleta. mía, llorar con la mascleta. Claro, esto pasa, esto la gente lo tiene que saber. Sí, pero yo lo forzaba, porque realmente es complicado emocionarse con una mascleta. Hombre, Sí que es cierto que en las últimas, las mejores, en las grandes, sí que es cierto que es tal el ruido y las ondas Claro, expansivas pero es como- que el lacrimal Claro. te lo inflama un poquete. Entonces es normal que te claro, pero lagrimee es el como ojo. yo esa sensación, bueno, yo mascletas de la plaza del Ayuntamiento de Valencia he ido a pocas, fui porque tú sabes que yo soy guionista de un cómic que se llama Ujú. Fallas, que habla Sí. de un apocalipsis zombie fallero, y entonces fui para Documentarte, a claro. una mascleta, tuve que ir. Y de verdad, bueno, no lo he pasado peor en mi vida. Es Primero porque hay complicado, sí. de verdad, hay tal cantidad de gente, es absurdo. Es absurdo. Y luego, para salir, yo recuerdo estar una hora quieta en medio de una masa de gente que se suponía que se estaba moviendo, pero no parecía. Bueno, horroroso. Y recuerdo pensar eso. Tíos, si lo que os gusta es esto, vais a flipar con Slayer. O sea, Claro. de verdad, os va a encantar un concierto Sí. de Slayer. Porque yo Tiene todo el recuerdo sentido. ver en un festival hace 1500 años Slayer y Sepultura seguidos como en primera fila, y tienes lo mismo que te da la mascleta. Te estalla la cabeza, sensación de me va a explotar algo. Mucha gente Mucha gente alrededor. alrededor, el pecho retumbándote. Claro. Es cierto, sí que le gustaría. Mira, yo tengo un consejo de mierda para si vas a la mascleta, porque tú sabes que yo en aquella época yo era muy mundo normal y era muy fallero, pero yo siempre y sigo siendo un agorer. Total. Un agorer. Entonces yo capté muy rápido todas estas ese fluir de gente. Esas dinámicas las aprendí muy rápidamente y adiviné lo que había que hacer cuando una vez acababa la mascleta, que era quedarte en el sitio. Porque todo el mundo ve la mascleta y tiende a irse Claro. rápido a comer, porque hay mucha gente A comer y se agobia paella. a comer paella. Si tú te quedas en el sitio, a los 5 minutos no tienes a nadie al lado. Qué guay. Y es un gran truco. Qué buen consejo que nos das. Pues sí, quería decirlo para expandir el bien. Muy bien, muy bien. Pues bueno, creo que ha quedado patente Sí. nuestra postura. Ujú. Y bueno, pues nada, Hay muchas más cosas, como las calles cortadas que siempre se menciona, pero es un poco... la proliferación de carpas. Sí, Y bueno, es que la gente haciendo lo que le da la gana, como son fallas, es como vía libre para hacer sí, lo sí, que uno muchísimo quiere. vandalismo, la gente mea por todas partes. Sí.
Pero Sí. bueno, ya son cosas que ya se han mencionado muchas veces. Sí, pues nada, yo cuando esto se emita Pues- estaré ¿Dónde estarás? en Nuremberg. Ay, qué bien. Comiendo, además yo soy muy fan de las galletas de Nuremberg, pero Ujú. tengo un poco de ansiedad con el tema porque son galletas de Navidad. Y yo Ya. las compro en el Lidl, porque en el Lidl en Navidad las traen. Claro. Y son muy guays, Ujú. pero me da mucha ansiedad pensar si podré adquirir esas galletas al no ser Navidad. Ya. O sea, como son de allí, a lo mejor allí O las sea, tienen todo temes el el año. desengaño. Llegar y que no haya. Voy a Nuremberg y me hace mucha ilusión estar 4 Sí. días comiendo galletas Ujú. de Nuremberg, pero claro, no sé si las voy a poder adquirir. Yo espero que sí, Bueno, y, rezaremos por favor. para que tengas tus galletas. Señores que se indignan en Twitter, señores que se indignan en Face, señores que se indignan por todo, dramas y caballeros. Escalibur Ramón, Dime. hoy en Dramas y Caballeros Sí. quiero contar una historia Muy bien. de un hombre que, bueno, creo que es una historia muy interesante, no es Ujú. todo lo conocida que debería ser, y creo que representa muy bien lo que es el venirse arriba. Yo reivindico a este hombre como el epítome del Ujú. venirse arriba. Ajá. Y además creo que hay mucho de drama de caballero en esa historia. ¿Conoces ver. a Enric Marco? Algo he oído, pero... Algo has oído porque ya te he comido la Porque piña. ya me has mencionado alguna movida, pero tengo Claro. muchas ganas de oírtelo. Bueno, tú sabes de mi obsesión con todo lo relacionado con el Holocausto, Ujú. los campos de concentración y la Alemania nazi, porque desde la antropología Ujú. pues me despierta todo esto un interés y lo estudio y lo analizo, ¿no? Totalmente entendible. Entonces me topé con la historia de Enric Marco, que, bueno, pues Enric Marco es un señor que durante 30 años se presentó ante el mundo como un superviviente de 2 campos de concentración, de Flossenburg y de Mauthausen. Ujú. Y, bueno, llegó a ser el presidente de la Amical de Mauthausen. Qué es guay. decir, era la cara visible Ujú. de los supervivientes, bueno, de los deportados españoles en Mauthausen, no solo de los supervivientes, sino de todos los deportados. Un héroe. Y este hombre llegó a hacer Ujú. 1000 charlas al año. 1000 charlas al 1000. año. La cifra es 1000, me ha sorprendido tanto como a ti y la he buscado. A ver. Y varias fuentes y Enric Marco daba varias charlas al día. Claro, dos Se dos dedicaba- con algo. Se dedicaba pues al esto, día. a reivindicar la memoria de los deportados, a Muy contar bien. su experiencia como preso en los campos de concentración Ujú. nazis. Y en fin, pues a difundir el legado de los supervivientes. Lo llegó a hacer en el Congreso de los Diputados. Enric Marco era una figura Un ejemplo a seguir. importante y un ejemplo a seguir. ¿Qué sucede? ¿Qué ocurre? Pues que toda la mentira. Que Enric Marco jamás estuvo en un campo de concentración nazi. Enric Marco No puede ser. es qué uno de, esos maravilla. uno de esos españoles que se fue a trabajar a Alemania. Ujú. Y bueno, pues allí parece ser que le detuvieron, pero como un delincuente común. Ajá. Pasó algo haría. haría, ¿no? Pasó unos meses en una cárcel, pero una cárcel, quiero decir, no. Y bueno, y después volvió a España y ya está, ¿no? Que igual se emborrachó un día, la lió en un bar bueno, y le la verdad metieron en es el que calabozo. no sé exactamente qué hizo, pero bueno, es un dato fácilmente encontrable para el que tenga interés. Pero no, nunca estuvo en un campo de concentración. Entonces, Benito Bermejo, que es un historiador español, que es pues una eminencia, la persona que más ha estudiado y más ha censado a los deportados españoles en campos de concentración, pues tenía sospechas. Enric Marco no aparecía en los censos de los campos, pero bueno, tampoco es una prueba concluyente, Ujú. porque bueno, muchos de esos censos están incompletos o se han perdido y demás. Pero a él, pues no le cuadraban algunas de las cosas que contaba. Entre ellas, él decía que a él la Gestapo pues lo detuvo en Marsella en el año 41, pero en ese año Marsella no estaba todavía ocupada por los nazis y esto pues había muchos datos que no cuadraban. Hostia, Y- pues podía haberse empollado un poco la movida, ¿no? Claro, pero a mí me resulta, a ver, gracioso no es, ¿vale? Pero me resulta gracioso Sí. el hecho de que este hombre, bueno, pues se fue viniendo arriba. Él parece ser que
que tenía mucho interés en este tema, y entonces, pues bueno, él dice, después se ha justificado diciendo que, claro, que le hacían más caso Claro. si decía que había estado en un campo que no. Claro, Normal. obviamente. Entonces él fue como improvisando, fue tejiendo esta historia, hasta que de repente se encuentra que es el presidente. Que dices, a ver, Enric, que a lo mejor puedes haber dicho que no. Claro, podías haberte echado a un lado y dejar Haberte que echado a todo- un lado, ser un superviviente, o sea, seguir con tu mentira, Claro. pero chicos, no hace falta que seas el más protagonista, Ya. ¿no? Entonces, bueno, pues en un aniversario de la liberación del campo, no recuerdo ahora, no hace demasiado, ¿no? Claro, se acercaba la fecha, se iban a hacer pues una conmemoración muy importante, y obviamente Enric Marco iba a estar allí con los presidentes de los amicales de otros países. Entonces, Benito Bermejo, ante la inminencia de esta fecha, pues destapó que esto era mentira para evitar que esta farsa ya no llegara más Benito lejos. Bermejo es un poco héroe de película, Benito ¿no? De estas- Bermejo es lo máximo. O sea, Benito Me Bermejo imagino es una una... película sobre él ahí a contrarreloj, investigando. No, yendo es a la así. biblioteca. Benito Bermejo es una maravilla de hombre, es uno de mis amores platónicos, confieso. Y bueno, admiro a Benito Bermejo una barbaridad, porque de verdad ha hecho un trabajo alucinante. Pero además tiene como esta pátina, ¿no? De Sí. superhéroe de... Qué guay. Hay un libro que no he leído, que me lo recomendó Luis Prado, de hecho, que se llama El Impostor, es un libro de Javier Cercas. No lo he leído, no sé si está guay o está mal, pero habla de todo esto. Trata de este tema. Sí, habla de Enric Marco. Bueno, entonces, pues Enric Marco, Qué maravilla. después de 3 décadas, pues se destapó. Ujú. Y me gusta mucho porque sus declaraciones fue no mentí por maldad. Ay, no fue maldad. No, La huida hacia adelante. No, simplemente pues se vino arriba, y además él dice, la mentira surgió en 1978 y la mantuve porque parecía que me prestaban más atención y podía difundir mejor el sufrimiento de las muchas personas que pasaron por los campos de concentración. Claro, Enric, claro. Claro que te Claro hacía que más hacía más caso. caso. Y además Madre, de verdad. él ha reconocido que sabía que tarde o temprano se descubriría la mentira, pero esperaba, literal, ganar tiempo para retirarse. Entonces, Enric Marco recibió en 2001 la Cruz de Sant Jordi, y él pues no quiere devolver el galardón porque cree que el galardón premia la lucha social y política de ¿Qué toda una dice? vida, y no solo su trabajo como presidente de la Amical de Mauthausen, ¿no? Y también dice, es un engaño a medias, no hay picardía, ¿eh? No hay picardía. No hay maldad, no hay picardía. No. Entonces, ¿qué cojones hay? No sé. Yo creo que, de verdad, Enric Marco... a mí me gusta pensar que todo esto parte como de algo inocente, una pequeña mentira. Pues mira, tú estuviste en una cárcel vacilada, ¿no? alemana Sí. y de repente un día lo has contado y se te ha escapado que estuviste en un campo de concentración nazi, porque obviamente eso mejora tu historia, ¿no? Que lo hizo para ligar. Pues muy Igual- probablemente. igual lo hizo para ligar. Muy probablemente. Y- Entonces, de repente esto se te va de las manos, no sabes cómo salir, y de repente estás en el Congreso de los Diputados como presidente de la Asociación de Deportados Se te ha Españoles. ido, sí, se te ha Y ido una la vez ya mano. estás en el Congreso de los Diputados, ¿qué vas a hacer? Vamos a ver, ya no puedes decir, oye, a ver, que me lo he inventado, ¿sabes? Hostia, qué movida. De verdad es una historia pero- fascinante. Pero no los tatuaban a los... No a todos. no en todos los campos. No era determinante, En ¿no? realidad sí, no es... era una prueba. Claro, no es una prueba. No todo el mundo que ha estado en campos tiene tatuajes, no todo el mundo aparece en los censos. Claro, hablamos de una documentación que ha sido destruida, que es difícil. Estaría muy guay que se hubiese tatuado él, los números. Súper bien hecho. Sí. Como con sombras ahí. Sí, pero con runas, o sea, con algo con tribal. Estaría con guay. un tribal. Un tribal de fondo. Estaría muy guay. Qué maravilla, Sí. soy bastante fan de, Sí, de también este hay un hombre. documental que tampoco he visto porque no tengo tiempo, que se llama Ik bin Enric Marco, que creo que está en Filmin. No sé si está guay o no, la verdad. Pero sí, creo que es una historia que no se conoce mucho. Ujú. y a mí me parece Sí. fascinante. Pero está hecho, ¿ese documental está hecho por españoles o por alemanes? Está hecho por españoles y Ah. además sale Enric, creo que Sale sale él contando.
O sea, es él el que... Porque Enric Marcos realmente no se ha escondido. No te creas que cuando le pillan él se ha escondido. No, porque lo que quiere es atención, que es lo que igual podíamos concluir un poco Claro. con ese concepto tan masculino que es el disfrutar de la atención, Claro, ¿no? sí. Ese protagonismo que de repente ve y dice, es que lo que dice él es que me prestaban atención. Cojones, claro, es que si yo me invento cualquier movida súper tocha, pues igual me llevo Claro, atención. te hacen más caso si hablas como víctima Claro, que no. pero claro. no se trata de eso, Enric A mí Marcos. me hace gracia porque es un poco como esto que hablábamos una vez de esta gente que casi estuvo en Sí, atentados terroristas. Es un poco es lo mismo, Es el realmente. siguiente paso. Exacto. ¿Para qué me voy a quedar yo en que casi estuve allí? Claro. Joder, Pues pues estuve. estuve allí. Estuve allí. Pero a mí me parece muy guay que llegues, ¿no?, a ser presidente. Es fantástico. O sea, cómo no te conformas con la mentira, sino que quieres ser el que más. Muy guay. Enric sí. Marco, Un abrazo desde aquí. un abrazo. Te invitamos a Todo Mal si quieres Si pasarte. quieres contarnos tu versión, Te abrimos las Un puertas misery de Todo tendría- Mal. tendría Un mu- misery brutal, Enric Marco, por tendría favor. mucho que contarnos. Cosas que no. Benito Bermejo. Benito Bermejo no me gusta. No me gusta Benito Bermejo, va de guay, destapando mis mentiras. Actualidad cuñada. Te traigo salseo. ¿Salseo? Salseo guapo. Qué guay. Te voy a hablar de una movida que ha pasado hace prácticamente nada, que es la movida Alba Carrillo. No sé si sabes quién es Alba Carrillo. Sé quién es Alba Carrillo. Es modelo, diseñadora, presentadora y colaboradora de televisión española, conocida por haber participado en el programa Supermodelo Del que yo- 2007. Del que yo fui muy fan. ¿Eras no muy sé, fan? no sé qué Sí. pasó, pero yo me comí Supermodelo. Sí. Pero vamos, sí, Oye, sí. mira, a veces pasa, a veces ocurre. Claro, era como un oasis de paz intelectual, o sea, un descanso mental, sí, sí. ¿Y te caía bien Alba Carrillo? No, No. no, que va. Ah, vale, esto no lo sabía. Esto Alba, es, a ver, Alba, bueno, es un poco insoportable. y un poquito trepilla. O sea, es un poco trepa. Pues. Un vale, poquillo. pues. Lo cual no justifica nada de lo que vas a contar de lo ahora. que voy a contar. Pero porque... en Supermodelo, desde luego, no era de mis favoritas. Vale, Aunque vale, como vale. modelo, ok. Pues yo que iba a empezar un alegato a su favor. Bueno, Has bien. empezado Bueno, empezamos con lo malo. Alba Carrillo parece que empieza su carrera como un poco trepa en Supermodelo 2007. Pero es que vamos a ver, Mm. en realidad está justificado ser una trepa en Supermodelo 2007. A ver. ¿Cómo vas a ascender ahí si no? O sea, Claro, que- no. Es lo que hay, es lo que hay. Pues totalmente nada, lo que hay. ha saltado en contra de su voluntad a la opinión pública por la sonora derrota del Real Madrid en el Santiago Bernabéu por la nada desdeñable goleada por 4-1 contra el Ajax de ¿Y Ámsterdam. qué tendrá que ver esto con Alba Carrillo? Claro, es exactamente la pregunta que te estarás haciendo. Y pues nada, pues Alba Carrillo y el portero del Real Madrid, Thibaut Courtois, el belga Thibaut Courtois, fueron sorprendidos hace unas semanas en unas fotos que se ve que estaban pues como tomando algo y tal, y se les empezó a relacionar. Y no se sabe si eran muy amigos, amantes o tal, pero bueno, eso se quedó ahí y era como una incógnita. Y bueno, sigue sin tener mucho que ver la movida. Pues ¿qué ha pasado? Pues que parte de la enfadada y decepcionada afición de Real Madrid, que está acostumbrada a ganarlo absolutamente todo, empezó a volcar su frustración acusando a Carrillo de ser la distractora del portero del Real Madrid. ¿Por haberse tomado algo con él? No, por tener una relación con él, por marearlo, porque tal. Leo algunas cuantas declaraciones de aficionados del Real Madrid en redes sociales. Por tu culpa han marcado al Madrid. Esa fue una. Has destrozado una afición. Esto se lo dicen a Alba Carrillo. Has ido a aparecer Alba Carrillo y arruinar al Real Madrid.
Estos son comentarios Bueno. al azar que he ido encontrando por la red. La culpa es de Alba Carrillo. Demasiadas mamadas para un belga. Vamos a ver. Sí. Pero es que están hablando, quiero decir, si los futbolistas fueran, no sé, monjes, ascetas, Claro. que se caracterizaran por la ausencia de relaciones con otras personas, bueno, Sí. con mujeres, porque son todos heteros, Claro. entonces quizá alguien podría pensar, madre mía, una mujer, Claro. ¿no? Esto lo cambia todo. Pero los futbolistas son conocidos aparte de por no pegar ni chapa en la Sí. vida y por su pésimo gusto capilar, por estar todo el día con modelos. Todos los días quiero con modelos. No sé qué novedad introduce Alba Carrillo. Ninguna, pero ocurrió que el Madrid por primera vez en mucho tiempo fue eliminado de la Champions y eso no... Y entonces no había había- que buscar un cabeza de turco. Y fue Alba Carrillo. Alba Carrillo. Porque sí. Y bueno, y Bueno, ante- es una lectura... Bueno, pues es una lectura peculiar. es una lectura propia del mundo del fútbol, como comentaré un poquito más tarde. Ante las primeras críticas, ella decidió, es que enseguida llegó el 8 de marzo, y ella colgó este texto en su Instagram. Feliz Día de la Mujer, la sal derramada, el gato negro, la culpable, la zorra, la buscavidas, la dejada. Todo esto han sido las felicitaciones de mi Semana de la Mujer. No es el siglo XVIII, marzo 2019. Hashtag soy feminista. Madre mía, se me han puesto los pelos de punta, ¿eh? Se me han puesto los pelos de punta con Alba Carrillo. Pero es que además este texto acompañaba a una imagen que era otro texto que decía: nadie es más arrogante, violento, agresivo y desdeñoso contra las mujeres que un hombre inseguro de su propia virilidad. Madre mía, Alba Carrillo. Cuidado con Alba Carrillo. No, ¿eh? de verdad estoy emocionada con esta deriva de Supermodelo 2007 a Simone de Beauvoir 2019. Total. El portero, por su lado, totalmente superado por las críticas, dijo lo siguiente en Twitter. Es lo único que ha dicho hasta la fecha. Ni somos novios, ni lo vamos a ser, porque esto me está sobrepasando. Ay, mira, de verdad, los belgas, ¿cómo son, eh? Y cuidado que la dejó de seguir en Instagram. ¡Qué rata! Pero- ¡Qué rata belga! ¿Se puede ser menos héroe que Courtois? Courtois. Courtois, Y ahí encima está el portero, encima, mira. portero encima belga. O Qué sea, horror. No que- sé por qué, de repente nos ha salido como un odio a lo belga que yo desconocía. O sea, no sé, me está viniendo, pero bueno, no sé. Sí. Es curioso porque Courtois lleva una trayectoria también de ser miserable bastante curiosa. En el mundo del fútbol es bastante criticado porque se ve que traicionó a la... Bueno, es que estos son cosas de fútbol que tampoco me interesan. Así que lo dejamos ni voy a entrar a ello. Pero bueno, después de esta cosa tan miserable de Courtois, Alba Carrillo siguió recibiendo críticas, obviamente, y ya no solo en Twitter, sino de programas de televisión, no solo de deportes, porque de repente en los programas deportivos se la empezó a criticar a ella también, sino que también obviamente de Salsa Rosa y... ¿Salsa Rosa? Salsa No, Rosa. No, de Prensa Rosa. De programas de Prensa Rosa. Y volvió a estallar, como les gusta decir a la prensa. Estalló con otro comunicado, también por Instagram, que decía lo siguiente: me voy un tiempo, porque creo que lo que habéis hecho contra mí es una puta masacre. Hinchas del fútbol, pajilleros dolidos y demás gentuza. La prensa también ha ido a muerte y sin piedad. Espero que Courtois explique de una vez la razón de esas palabras que tanto odio hacia mí están generando. Al Real Madrid decirle que si es posible deje de pisarse un huevo y cuando tiren a puerta acierten una para que no se cargue con la responsabilidad de su mal juego a una mujer. Bueno, me pongo en pie. Ovación para Alba Carrillo. Brutal. Brutal Alba Carrillo. Pues sí. Y nada, y otras declaraciones, diría que Courtois, pues, claro, Courtois diciendo que él nunca había estado con ella y no sé qué. Pero que el problema no es ese. Es que Courtois solo ha mencionado eso. Courtois no se ha defendido de las críticas. Qué imbécil. Es que es muy Courtois, fuerte. de verdad. Y nada, que Alba Carrillo ha tenido que salir diciendo que fue ella la que dejó de tener relaciones con Courtois, que no le quiero conocer más, prefiero estar sola. Muy bien. Y nada, Alba Carrillo ha sido muy criticada, supongo que desde Supermodelo, por una de las razones por la que tú dijiste que se le veía un poco trepa. Ha tenido relaciones con Fonsi Nieto
Y estuvo casada con Feliciano López, el tenista, que yo no conocía, pero se ve que es relativamente... No es Nadal, es el otro, el que no es Nadal. Vale, el que no es nada. y nada, y ha sido, pues eso, muy criticada por ser buscafortunas y Ya, todo esto. y luego- Y toda esta polémica no ha hecho más que reavivar toda esta movida. Claro. Y luego tenemos de otra parte al Courtois de Ujú. un país que, bueno, que como cosa positiva tiene los gofres. Sí. Por otra parte, No tiene absolutamente nada más. masacró a 15 millones de personas en el Congo Exacto. y ahora nos trae esto. Y hace Por- pasar el Mannequin Peace por algo por relevante. algo digno de ver y luego nos manda a este señor, Pues sí. pues bueno, pues Bélgica mal. Pues fíjate hasta qué punto a Alba Carrillo le está sentando mal la movida, que su madre salió a defenderla, criticando a un programa de televisión o a un magnate de estos de Telecinco, y su trabajo en el programa donde está ella de colaboradora está peligrando. O sea, hubo un momento donde estuvo a punto de ser despedida, pero finalmente se ve que la sangre no ha llegado al río y de momento no va a ser despedida, pero la cosa está súper tensa porque, claro, son sus propios compañeros los que están, los que la han criticado. Ahora ha habido como una revuelta, o sea, como una vuelta de tuerca, y ahora toda la prensa rosa está defendiéndola. Hombre. Porque se han dado cuenta de toda la que están liando, que es súper mega absurdo. Pero claro, O sea, es que vamos a ver, por recapitular, esta chica se la ve tomando un café con un portero. A este portero le meten un gol y el Madrid... Le meten 4. Le meten 4. Y le eliminan de no sé qué. Sí. Y la culpa... Bueno, ¿qué puede hacer una mujer? O sea, me refiero... ¿Qué es lo que Alba Carrillo ha hecho para que a este tío le metan 4 goles? Despistarlo. Despistarlo, Pues sí. vaya mierda de trabajadores este hombre. Que te despistan, ¿no? Yo me imagino que es ese caldo de cultivo que hay sobre esa sensación de esa opinión que hay sobre Alba Carrillo generalizada, sobre que es una trepa y es un tal, sus relaciones con otras personas famosas, se une a esta relación con el portero y sumada a la derrota del Real Madrid, que surge esta explosión machista contra ella, que es una jodida locura, una histeria colectiva. Qué horror. En la cual Courtois ha guardado absoluto silencio y solo ha hablado. Courtois es una rata. Es una puta rata. Es una sí. rata belga. Y nada, el mundo que tenemos es así. Es así, pues nada, estamos con Alba Carrillo. Estamos con Alba Carrillo a muerte, nuestro apoyo a saco. Ha dejado las redes sociales de momento, volverá a ellas, me imagino. Pero ahora mismo lo está pasando bastante mal. Normal. Sobre todo en el terreno ya laboral. O sea, Claro. ya tenía su programa, no programa suyo, sino era colaboradora, y ha tenido que faltar varias Bueno, veces Alba, por puro en todo estrés. mal te haremos un hueco. Exacto. Si te quedas sin trabajo. Vente aquí a comentar lo que tú quieras. Y ya Tienes está. las puertas de Todo Mal abiertas. Pues se ha acabado nuestro programa 24, ¿eh? ¿Ya? No lo sé. No lo sé ya, da igual. Nos excede, todo mal ya nos excede. Ya se ha pasado. Ya. Tenemos más programas que muchas series han sido canceladas antes de llegar a Efectivamente. a sí, nosotros, sí. claro, no nos cancela nadie. Nadie nos puede cancelar porque somos dueños de nuestro propio destino. Totalmente. Ujú. Bueno, pues nada, nos vamos a despedir con una canción del grupo Capaje. Ujú. En Capaje tocaba mi amigo Jesús, que Ajá. desgraciadamente falleció la semana pasada, Ujú. dejando un vacío horrible en la escena musical valenciana y en el corazón de muchos músicos, porque Jesús era una persona divertidísima Ujú. y maravillosa. Y bueno, pues he querido recordarlo con esta maravillosa canción que es Gran Olla de Masilla, de esta banda que invito a nuestros oyentes a descubrir, que es Capaje. Genial. Pues nada, la semana que viene más Y y peor. peor.